Magíster, compañeros todos, tengan ustedes un buen día. Quien le habla es el alumno Alberto Moratío Tejeda, integrante del grupo 6. Continuando con el desarrollo del trabajo aplicativo emanado, vamos a dar pase a la entrevista del doctor... Se me fue el nombre, disculpen, no lo he abierto el documento. Doctor, disculpe, nuevamente, ¿ya? Magíster, compañeros todos, tengan buen día. Quien les saluda es el alumno Alberto Moratío Tejeda, integrante del grupo 6. Problemas con el internet de la Continuando con el casa. desarrollo del trabajo aplicativo, vamos a realizar la entrevista al doctor Alexander Viloria Perdomo, quien es un abogado laboralista y el cual nos está brindando un momento de su tiempo para poder absolver todas nuestras inquietudes y dudas. Voy a darle paso para que pueda presentarse. Hola, buenas tardes. Mi nombre del compañero es Alexander Viloria, abogado. Bueno, en la posición de aclarar de ustedes. Continuando con la entrevista, vamos a realizar las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Cuáles son las principales leyes laborales en el sector público? Mira, en el sector público tenemos una gran diversidad de leyes que regulan en la materia, pero también es necesario que aclaremos o que clasifiquemos lo que es lo laboral en el sector público, ¿verdad? La gestión pública consta de 15 regímenes, como son los fiscales, diplomáticos, gerentes públicos, militares y policía, el CAS y otros. Pero en este particular, en el día de hoy, solamente les voy a hacer referencia a las más utilizadas, las más comunes, como son el decreto legislativo 276, que es la ley de bases de la carrera administrativa y remuneraciones del sector público, el decreto legislativo 728, que es la ley de productividad y competitividad laboral, la ley número 28.175, ley marcos del empleo público, y la ley número 30057, que es la ley del servicio civil, y los decretos legislativos 1057 como decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicio o conocida como la CAS. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los tipos de contrato que se realizan en el sector público? El internet está fallando un poco, pero creo que entendí que cuáles son los tipos de contrato en el sector público. Y estos contratos o los tipos de contratos en el sector público varían dependiendo del régimen sobre el que se hace la contratación. Tenemos que tomar en cuenta que puede ser bajo el régimen de la carrera administrativa según el decreto legislativo 276 y el régimen de la actividad privada, decreto legislativo 728, o bajo el régimen de contratación administrativa de servicios como es el decreto legislativo 1057. Este último deben tomar en cuenta que el Congreso, a través de la ley 31131, con fecha del reciente del mes de marzo, estimula o incita a la derogación del cambio de esta ley, o sea, la va difiriendo, la va derogando, pero da un tiempo de adecuación a las instituciones públicas. Okay. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las causas de despido en el sector público? Sí. Doctor, ¿me escuchó? ¿Cuáles son las causas de despido en el sector público? Sí, hay que tomar en cuenta que hay un poquito de interrupción con el internet. La pregunta la estoy escuchando entrecortada. Las causas de despido en el sector público, las más comunes, las que pueden ser amparadas, tenemos la comisión de falta grave.
Estas se basan más que todo en las reglamentaciones internas de la institución pública, que ellos fomentan su organización, sus reglamentos internos, y nos estipulan o nos señalan cuáles serían las faltas graves que se pudiera cometer por empleado. Cuando tú cometes estas transgresiones a estos estatutos internos o estas normativas internas de la institución, y te van a tipificar, y por falta o por cometer faltas graves, te da un derecho de despido. La otra que tenemos es cuando al trabajador público se le ejecuta una condena penal por delito doloso. Eso le da autorización o autonomía a la institución para hacerte un despido justificado. La inhabilitación del trabajo o del trabajador también te puede dar un mérito para despido. Cuando el trabajador presenta bajo rendimiento del trabajo, o también puede ser el incumplimiento de sus funciones. Y el otro que también te daría motivo es las tardanzas injustificadas. Y una de las más graves es por inasistencia o abandono del trabajo. Okay. Otra pregunta. ¿Es importante la capacitación en el sector público? Doctor, ¿me escucha? ¿Es importante la capacitación en el sector público? Sí, es sumamente importante que los trabajadores, tanto públicos como privados, en este caso que estamos hablando en el área pública, es muy importante que los trabajadores accedan a una capacitación continua y permanente. También debemos tomar en cuenta que el Estado reconoce la importancia de atender las necesidades de modernización para alcanzar sus objetivos institucionales. Y todo esto se logra a través de la capacitación constante, del estudio continuo de sus trabajadores. También la necesidad de conocimientos y superación de los profesionales al servicio del Estado. Todo esto recogido en el decreto legislativo que aprueba las normas de capacitación y rendimiento para el sector público. Esto fue promulgado por el decreto legislativo número 1025. Ok, voy a dar paso a mi compañera Nelly para que continúe con el pliego de preguntas. Bueno, saludándole, abogado Alexander, me toca en esta oportunidad hacer 4 preguntas, de las cuales la primera pregunta es, ¿cuál es la forma de capacitación del sector público? Mira, la forma de capacitar la podemos resumir en 2 partes, o en 2 formas. Ambas están suscritas en el decreto legislativo número 1025. Ya sea mediante estudios de posgrado a niveles universitarios o una formación laboral o actualizaciones en fin a la carrera que viene desempeñando. Como segunda pregunta de mi parte, la licencia por estudios, ¿hasta por qué tiempo se puede solicitar? ¿Y qué tipo de estudios se debe realizar durante esa licencia? Mira, normalmente la entidad es quien decide el tiempo de la licencia en base a los criterios de la duración y necesidad de la capacitación. Los estudios pueden variar desde cursos hasta preparaciones universitarias, como lo dije anteriormente, áreas de posgrado, licenciaturas, ¿ves? Todo va dependiendo de la necesidad del empleador. También como tercera pregunta tengo, un trabajador nombrado en un área determinada, cuando el empleador decide rotar a otra área al interior de la misma institución, ¿es remunerada con el mismo presupuesto de la plaza donde fue nombrada o nombrado? Sí, en efecto, la ley es muy clara en cuanto a este aspecto, ya que una vez que a ti te dan o a la persona le dan el nombramiento, le dan una asignación de partida o un presupuesto. Indiferentemente bajo las necesidades de tu empleador,
que te mueva de un puesto o un área determinado de trabajo, igual tú te llevas tu código de cobro, o sea, tu código de asignación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces te mueven por una necesidad de que el personal que estaba allí no estaba realmente capacitado para esa determinada área, ¿verdad? Y de repente la asignación de su presupuesto es menor al que tú tienes en tu plaza. Tú debes ir con tu asignación presupuestaria a ejercer esa plaza. Recordemos que nunca, o sea, la ley es muy clara y ampara al trabajador. Nunca podemos desmejorar el bienestar del trabajador. Ahora, tenemos otra hipótesis. ¿Qué pasa? Si a ti te cambian a otra plaza donde el ingreso presupuestado para el ocupante de esa plaza es superior a tu ingreso, a ti te pasan con tu mismo sueldo, pero la diferencia se te asignaría a través de un bono denominado por encargatura, ya que no es tu área para la cual tú fuiste nombrada, pero te estás encargando de esa área y por encargatura te darían un bono diferencial para compensar el presupuesto de esa plaza. Como última pregunta, ¿cuál es el principal objetivo que tiene la ley de servir? Bueno, mira, la ley Servir abarca varios aspectos, varios objetivos, pero viéndolo desde un punto objetivo y real, la idea es crear un régimen único y exclusivo para los trabajadores que prestan estos servicios en las entidades públicas del Estado, así como las que están encargados de gestionar o del ejercicio de sus funciones y sus posibilidades. Bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañero. Doctor Alexander, muy buenas tardes. Le saluda la alumna Elba Leiva. Voy a proceder a hacerle unas 4 preguntitas. Adelante. En primer lugar, ¿qué beneficios tiene el nuevo régimen laboral? Mira, abarca varios beneficios, ¿no? Pero los más acentuados es que algunos de ellos pueden ser ordenar el caos que existe en materia de contratación laboral del Estado, estableciendo por fin un régimen único para quienes prestan servicios en entidades del Estado. El otro es el acceso meritocrático mediante evaluaciones que permiten a muchos mejorar sus sueldos. Y también la instauración de una forma general para todos los trabajadores del sector público de las 2 gratificaciones anuales. Recordemos que siempre la idea es mejorar la calidad del trabajador. Y esto se percibe con estas nuevas formulaciones, con esta nueva régimen laboral que se está formulando. Claro, doctor, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo es el proceso de tránsito del nuevo régimen del servicio civil? Proceso de tránsito del nuevo régimen del proceso civil, del servicio civil. Mira, en caso de las entidades públicas tienen que seguir las reglas, los procesos, cumplir cada uno de los procesos y aplicar las metodologías establecidas en el decreto legislativo 30.057 y por lo menos deben incluir un análisis situacional respecto a los recursos humanos, al desarrollo de sus funciones, analizar las propuestas de reorganización respecto a la estructura de los recursos humanos y darle valorización de los puestos a la entidad pública. Para los trabajadores del sector público, para los regímenes del decreto legislativo 276, 728 y la 1057, pueden optar por trasladarse voluntariamente al régimen de servicio civil mediante concurso público, eso basado en los méritos obtenidos por el trabajador, sin la necesidad de renunciar previamente a sus regímenes actuales. Claro, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿la ley del servir es aplicable en los gobiernos locales sin haber hecho la transabilidad? La transitabilidad. Sí, obviamente, claramente sí.
Los gobiernos locales, bajo regímenes especiales que después de diciembre del 2017 no iniciaron su progreso de adecuación, fueron comprendidos a partir del 2018. A través de la tercera disposición complementaria transitoria del reglamento del régimen especial para gobiernos locales. Claro, doctora, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿por qué es importante capacitar al personal sobre el COVID-19? Bueno, definitivamente todos sabemos los estragos que está haciendo el COVID, ¿no? No es Claro. necesario que yo les diga que esto es una pandemia, o sea, es una epidemia a nivel global. Y el Perú no escapa de estas circunstancias, y mucho menos las instituciones públicas, donde con frecuencia se hacen ciertas aglomeraciones de personas buscando un servicio, buscando una respuesta, buscando propuestas, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero fíjate tú, algo muy importante en este caso, que lo importante aquí lo tengo. ¿Me escucha? Sí, doctor, se le fue la línea un momento. ¿Puede La repetir línea. esa pregunta desde el inicio? La respuesta Sí, diré. por favor. Sí, está el internet un poco mal. Entonces, para continuar la pregunta a la compañera, mira, lo ideal de capacitar a la persona es con el fin de que pueda desarrollarse sus actividades con menor probabilidad de contagio, ¿verdad? En respecto a los lineamientos y protocolos de cuidado, además debemos recordar que la vida y la salud son derechos constitucionales como base de nuestro ordenamiento jurídico y con vital importancia en la preservación y continua mejora de la sociedad. Ok, doctor, excelente. Muchas gracias. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Compañeros, buenas tardes. Doctor Alexander, muy buenas tardes. Mi nombre es Bueno. Celia Santos. Para seguir con la ronda de las preguntas, quisiera generarle la siguiente interrogante. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el sector público? Sí, buenas tardes. Mira, los cambios son muy visibles, ya que han tenido que adaptarse a nuevas formas de trabajo, como el trabajo remoto, el trabajo semipresencial. También se ha visto obligado a modernizar sus servicios ofreciendo consultas online a través de páginas virtuales, sistemas de cita para atención y la implementación de casillas electrónicas o mesas de parte virtuales para sus instituciones, para poder ofrecer la continuidad en el servicio que la cual está fundada, pero previendo o cuidando de estos contagios o la propagación de esta enfermedad. Claro. Siguiendo con la pregunta, quisiéramos saber si las personas que han sido aisladas por el COVID-19 o por ser personas vulnerables pueden ser despedidas. No, de ninguna manera. Por el contrario, fíjate, la legislación los protege. Y dependiendo del sector, la ley les permite incluso mantener la relación laboral mediante suspensión perfecta de labores. No sé si han escuchado este término. Aún así, es importante tener cuidado con esta medida. Si bien es una medida de protección útil y necesaria, también podemos ver que ha presionado económicamente a muchas instituciones que han pasado a ver a sus trabajadores como unos pasivos. O sea, no sé, o sea, como generarle una especie de carga a la institución, ¿verdad? Pero incluso ha buscado activamente deshacerse de estos trabajadores, ajustándose a no puede, no debe, la ley ampara a que no se hagan los despidos por esta enfermedad. Muy importante su aporte sobre este tema por estar en una situación en la que estamos actualmente. La última pregunta es, como profesional,
¿es mejor pertenecer al sector público o privado? Bueno, mira, la decisión es tuya. Vivimos en un país democrático, pero es cuestión de que tú analices a través de esa balanza dónde tengo mejores servicios, dónde tengo mejor rentabilidad, dónde soy mejor valorado o mejor capacitado. En lo personal, yo considero que ambos sectores tienen pro y contra. O sea, te ayudan, te perjudican, tienen debilidades, tienen fortaleza, pero también te dan opciones y oportunidades para desarrollarte profesionalmente, ampliando la respuesta. Se debe tomar también en consideración los casos de regímenes más controversiales que han sido eliminados o descartados de estos últimos años. Por ejemplo, es el caso del sistema CAS, la ley del CAS, para el sector público o el régimen especial para el trabajo agrario o privado. En definitiva, la decisión es del trabajador. Muchas gracias, doctor. Entonces, muchas gracias. En representación de todo mi grupo, queremos agradecerles su tiempo y su sapienza que nos ha sabido transmitir. Y de antemano, de verdad, muy agradecido con todas las respuestas que nos ha podido brindar, que nos ha servido enormemente para aclararnos sobre el tema que estamos estudiando. Ya, espero haber sido de utilidad para ustedes, haberles aportado en algo. Y bueno, seguiremos a su mejor disposición. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Ya, para servirles.